de poder recibir la revelación que tú nos has dado de ti mismo. Guíenos, Padre, para entender, para apreciar, para profundizar en nuestra comprensión de quién eres tú y de la respuesta nuestra a tu grandeza, a tus perfecciones. Guíenos en esta mañana, Padre. Ayúdenos a concentrarnos y abre nuestro entendimiento. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo encuentro que historias o testimonios de personas pueden ayudarnos a comprender varias verdades de las Escrituras. Sirven para animarnos a nosotros a vivir con confianza en Dios. Podemos ver cómo personas reales tomaron pasos para vivir para Dios y cómo estos pasos trajeron resultados muy favorables en sus vidas. Hay una historia que narra una experiencia especial del pueblo de Dios en ofrendar y adorar a Dios. Esta historia nos puede ayudar a ver la estrecha relación que existe entre la ofrenda generosa y la adoración a Dios. Vamos a mirar algunas características de la ofrenda en 1 de Crónicas capítulo 29 y vamos a ver estos resultados que esta ofrenda hecha para Dios tuvo en la vida del pueblo. 1 de Crónicas 29. Reconozco que para algunos de ustedes las páginas pueden estar pegadas por falta de haber leído tanto en ese capítulo. Si no saben dónde se encuentra, buscar en la tabla o el índice. 1 de Crónicas 29. Realmente es un libro interesante. 1 de Crónicas capítulo 29. Antes de leer algunos versículos para iniciar, voy a mencionar algo muy brevemente de trasfondo. El rey David quería construir un templo para Dios, pero Dios le dijo que no era el hombre para hacerlo porque era hombre de guerra, un guerrero. Dios quería un hombre de paz para construir su templo especial. Su hijo Salomón iba a poder hacerlo. Pero Dios le dio a David el diseño del templo y David pasó esto a su hijo. Y encontramos cosas interesantes de los preparativos que hacía David para ese templo. Dios le permitió hacer preparativos, pero no hacer la construcción en sí. Entonces vamos a leer en el capítulo 29, de versículos 1 a 9 inicialmente. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro, pues, para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Dios, a Jehová? Entonces los jefes de familia,
y los príncipes de la tribu de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 8,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová, en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Vamos a observar buenas características de la ofrenda a Dios en estos versículos. Primeramente, notamos de lo que dice aquí David cuando está dirigiéndose a toda la asamblea. Y no estamos hablando de un recinto así, estamos hablando de una asamblea enorme de los israelitas. Dice: Salomón su hijo es joven, es tierno de edad. Lo que quiere decir, no tiene experiencia todavía, no tiene todo conocimiento necesario, pero Dios se ha dignado a que él construyera. Pero en este caso dice, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Es obra grande. Hay una diferencia entre preparar algo para Dios y algo para los hombres. Está dando un valor especial a lo que está expresando aquí. No es cualquier cosa. No es cualquier actividad. Notamos algo desde otro punto de vista, pero algo relacionado en el Antiguo Testamento que nos ayuda a entender lo que significa preparar algo para la persona de Dios. En el Antiguo Testamento notamos que la adoración siempre era costosa, en el sentido que los sacrificios que hacían era la esencia de la adoración, y estos sacrificios tenían que ser costosos. Guardando el dedo aquí, y si uno no es ágil no tienen que buscar, pero en el 2 de Samuel 24, 24, 2 de Samuel 24, 24, pero no perdiendo 1 de Crónicas 29, encontramos que David actuó con ligereza y mandó hacer un censo al pueblo. Dios estaba bastante severo con David y con el pueblo, y le ofreció 3 opciones a David, manera de castigo, y David tomó la opción de la misericordia de Dios, pero Dios había enviado una plaga entre el pueblo y David necesitaba hacer sacrificios para parar la plaga. En el versículo 24 encontramos que David había llegado ante cierta persona para comprar un lugar específico para edificar un altar y hacer sacrificios especiales. David ofreció comprar el sitio y la persona dice: no, mi rey, con mucho gusto te regalo. Y David respondió, el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata, y edificó allí David el altar para hacer las ofrendas. Haberlo recibido como regalo que el Señor estaba dispuesto a hacer, porque era su rey, no es lo que David pensaba que era lo apropiado. Por sus acciones errantes,
era necesario realmente que saliera de su bolsillo el valor de la era, de los bueyes. Tenía que ser algo que le costaba. Sabemos del Antiguo Testamento también que los sacrificios tenían que ser de rebaño, no un animal cazado en el campo, sino de rebaño. Le costaba a la persona ofrecer el animal. Tenía que ser animal perfecto, sin defecto. Únicamente lo mejor servía para Dios, no cualquier animal. Y muchas veces la carne era un lujo para muchos en el Antiguo Testamento, con la excepción de los muy ricos. Y un cordero del rebaño, de la familia, ofrecido en sacrificio, y verlo quemado representaba mucho dinero para esa familia. Era realmente el costo de hacer sacrificio. Si se habla así de los sacrificios, que tenía que ser costoso para la persona o la familia que ofrecía, la casa que se iba a hacer para Dios, el templo que Dios mandó hacer en Jerusalén, de igual manera tenía que reflejar la persona de Dios, la grandeza de Dios, lo especial de Dios. David dice en el versículo 2 del capítulo 29 de Primera de Crónicas: yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. Y habla de oro, de las cosas que tenían que ser preparadas en oro y plata, etc. Involucraba todas sus fuerzas. Lo que David hacía, el valor de su Dios, el valor del Dios del pueblo de Israel, era tan grande para él que involucraba todas sus fuerzas. No lo que sobraba, sino todas sus fuerzas estaban involucradas en planear, llevar a cabo, no preparativos, ni la construcción, porque Dios era digno de esto. En el versículo 3 menciona: además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo mi tesoro particular, oro y plata, y menciona lo que estaba donando. Pero tenía su afecto en la casa de su Dios. Representaba la presencia de Dios. David veía el valor de hacerlo para Dios. Su afecto estaba allí, su corazón estaba allí. Ustedes se acuerdan en el Nuevo Testamento de lo que Jesucristo había comentado, de no tener un corazón dividido entre el mundo y Dios, entre el amor al dinero y el amor a Dios. David está reflejando el mismo sentir allí en sus comentarios. Tenía su afecto en las cosas de Dios. Su afecto. Y notamos aquí que David había preparado en el pasado, y uno tendría que leer en el capítulo 22, que no vamos a hacer, para saber cuánto había preparado allí de antemano, antes de ese momento. Pero había preparado muchísimo para la construcción del templo. En total, sumando el oro, la plata, bronce, etc., el peso de esto, puesto en términos que más entendemos, pero pocos de nosotros entendemos lo que significa una tonelada. En número sí, pero en cuanto a tamaño y peso, difícil de entender, porque no manejamos toneladas personalmente a nivel de familia. Eso es a nivel industrial.
eran 41.250 toneladas de oro y plata y bronce que ya había hecho, que menciona en capítulo 22. Una tartamula carga 35 toneladas. Para que se hagan cuenta de ese montón de toneladas. Son muchas Sí. Pero encontramos que David comenta, en este momento ya he donado de mi propio tesoro, y era un hombre rico, obviamente. Yo lo voy a poner en términos no de talentos que no entendemos a nivel nuestro. Pero el equivalente, él estaba donando 110 toneladas de oro, 260 toneladas de plata, toneladas. Otros, en respuesta a lo que él hizo, voluntariamente decidieron dar también. Los otros dieron la acumulación de lo demás, 190 toneladas de oro. Decía 10.000 dracmas de oro, aproximadamente 185 libras, 375 toneladas de plata, 675 toneladas de bronce, 3.750 toneladas de hierro, más piedras preciosas. El total del oro, la plata y el bronce, el total, solamente de estos aspectos, 46.610 toneladas. Entre lo que dio David de su propio tesoro y lo que dio el resto de la gente. 46.000 y tanto toneladas de oro, plata y bronce para la construcción del templo. Por eso nosotros podemos imaginar lo grande, lo especial que era el templo de Salomón. Por eso cuando estudiamos a Ageo hace un tiempo ya, y algunos de los antiguos, los viejos, estaban llorando porque el nuevo templo que se estaba construyendo no era nada en comparación al templo de Salomón. No tenía nada de lujo, pero Dios prometió llenar el templo con su presencia y su gloria, que era mucho más importante aún. El pueblo en ese tiempo, con David dando el liderazgo, el pueblo valoró mucho a Dios. Lo que dieron un reflejo de su perspectiva de Dios. Él era de mucho valor para ellos. La esencia de la adoración es que viene del corazón. No es lo externo que expresamos. Se puede expresar en lo externo, pero también uno puede expresarlo con palabras o con cantos sin tener el corazón dispuesto genuinamente a adorar a Dios. La ofrenda es una manera, no la única manera, es una manera concreta de adorar a Dios. Una manera. Notamos la situación aquí. La ofrenda era voluntaria. En este pasaje, de estos versículos 1 a 9, la palabra voluntaria aparece 6 veces. Versículo 5, por ejemplo. Oro pues para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Versículo 6. Entonces los jefes de familia y los príncipes de la tribu de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Versículo 9.
Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. En otros aspectos del pasaje también hay mención de este aspecto voluntario. Lo que estaban dando era diferente que los diezmos. Y aún hay muchos que piensan que el diezmo del Antiguo Testamento no valía 10%, que suena la palabra, sino más cerca de 23%, porque tenían 3 diezmos. Un diezmo para una cosa, otro diezmo para otra cosa, y cada 3 años otro diezmo. Cuando se suma, anualmente equivale aproximadamente a 23%. Eso Dios requería de ellos. Aquí eran ofrendas por encima de ese aspecto del diezmo. Pero todo lo que ofrecieron era voluntario, no era obligado. Dios no exigió nada de eso. Era un acto libre y espontáneo, porque vieron valor en su Dios y lo que iba a ser la casa de su Dios en ese momento. Una reflexión en cuanto a algunas aplicaciones para nosotros. Algunas aplicaciones. ¿Cuánto valoramos a Dios? Algunos indicios, algunos. ¿Damos regularmente ofrendas en proporción a nuestros ingresos? Algo de enseñanza que encontramos en el Nuevo Testamento. Y necesariamente porcentaje específico, pero en proporción. El que gana más puede dar más proporción. Mostramos que Dios tiene valor para nosotros al intentar llegar puntualmente a la celebración normalmente. Yo digo normalmente y explico esto. Yo sé que estamos en una ciudad donde el transporte el domingo puede ser más lento para los que vienen en transporte público, donde ocasionalmente hay algo que sucede en la casa, los que tienen niños, un niño se enferma al último momento, necesita cambiar de ropa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas cosas? Hay ocasiones que uno puede llegar tarde. Hay una complicación en tal parte, en la calle, y uno no llega. Pero el comentario es, mostramos valor al entender cuando llegamos para la celebración. Incluye como parte esencial un tiempo en comunidad de alabar y adorar a Dios. Damos importancia a ese momento como comunidad de hacerlo. Claro que uno puede y debe hacerlo a nivel personal. Reconocer la grandeza de Dios. Pero la pregunta es si damos suficiente valor a Dios para normalmente poder hacer el esfuerzo para llegar puntualmente. Como digo, ocasionalmente cualquier persona puede tener una complicación. Mostramos respeto a las cosas de Dios al participar normalmente en los encuentros del grupo familiar, los encuentros del grupo de apoyo. O damos poca importancia, dando preferencia fácilmente a cualquier otra cosa que se presenta, sin tratar de ver cómo dar prioridad. Avisamos cuando no podemos participar en un encuentro, o consideramos que no importa tanto avisar a los hermanos, que son otros hijos del mismo Dios, hablando de las cosas de Dios. Buscamos tener tiempo todos los días en la presencia de Dios, en su palabra y en la oración. El día tiene muchas actividades, muchas. Logramos sacar rato significativo para estar delante de Dios, concentrarnos en Él por su palabra, escucharle por su palabra,
hablarle de nuestro corazón. Son muestras, algunos indicios del valor que damos a nuestro Dios en el corazón. Vamos a leer el versículos 10 al 19. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti. Como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría de tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Paramos ahí por un momento. Una perspectiva alta de Dios produce deseos de adorarlo. Encontramos aquí en el versículo 10. David se alegró mucho, bendijo a Jehová delante de toda la congregación, son sus palabras. Pero bendijo a Dios por ser el Dios de su padre Israel. Estamos hablando de antepasados, el inicio del pueblo de Israel. Pero cuando está pensando en Israel, en Jacob del Antiguo Testamento, hijo de Isaac, hijo de Abraham, está pensando realmente en el pacto que Dios había hecho con el pueblo, comenzando con Abraham, lo que conocemos como el pacto de Abraham. Donde en Génesis capítulo 12, Dios le había prometido una tierra, la tierra de Palestina, una bendición, y esa bendición iba a extenderse a todas las naciones y todas las familias, y una descendencia numerosa cuando Abraham no tenía hijo, cuando era hombre viejo, avanzado de edad, su esposa estéril y avanzada de edad. Dios cumplió, pero muchos años después. David está pensando en este pacto que Dios había hecho con su pueblo. Un Dios fiel a través de muchas generaciones.
pero refleja también, allí reflexiona, no solamente es Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo, es Dios eterno, sin principio, sin fin. En el versículo 11 lo que menciona, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. ¿Qué está diciendo? De ti es la grandeza, la magnificencia, el poder, la gloria, y es difícil, imposible imaginar la gloria tan especial de nuestro Dios. Seríamos incapaces de poder verlo con nuestros ojos directamente. La victoria, el honor, la majestad de quién es nuestro Dios. Si los reyes de la tierra tienen su nivel de majestad, aún el rey David tenía su nivel, el rey Salomón aún más en el sentido de lo visible, ¿cuánto más Dios? Tiene gloria, tiene majestad, tiene honor, y merece esto. Comenta allí en el versículo 11, de nuevo, la mitad del versículo, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Todas las cosas. Los científicos, con los mejores telescopios disponibles que han podido construir, ni han visto el fin del universo. Todas las cosas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Las cosas que hay en los cielos, las cosas que hay en la tierra. Comenta que de Él es el reino y Él es excelso sobre todos. Versículo 12, las riquezas y la gloria proceden de ti. No es cualquier Dios. No es comparable a ningún ser humano aquí en la tierra. Es muchísimo mayor. Encontramos en el versículo 12, en lo que sigue, algunos motivos de adorar a Dios. No solamente las riquezas y la gloria proceden de Él. David dice, tú dominas sobre todo, y en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Tiene dominio sobre todo. Han habido reyes, emperadores, que han deseado conquistar la tierra. Y a veces han conquistado a muchos pueblos. Pero Dios, nuestro Dios, el Dios de la Biblia, tiene dominio sobre todo. No sobre algunas naciones, no sobre algunas partes de la tierra, sobre todo. Habla de fuerza, de poder. Puede hacer las cosas grandes. Puede dar poder a todos. La reacción del pueblo, la reacción de David, versículo 13. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento? La palabra nombre no representa solamente un nombre. Representa todas las características, todos los atributos del ser de la persona. Están hablando aquí de alabar y dar loor a glorioso nombre, hablando de todo lo que es Dios en su plenitud, que es imposible para nosotros comprender en su totalidad, pero están queriendo alabar a Dios, su glorioso nombre. Pero notamos, al darnos cuenta, y el pueblo aquí, David dando dirección, al darse cuenta de lo grande que es Dios, y estos motivos tan significativos para alabarlo, notamos una reacción en ellos. Los comentarios de humildad de David aquí, versículo 14. Porque ¿quién soy yo
¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo, y lo recibido de tu mano te damos. Humildad. ¿En qué manera hemos podido dar esas cantidades que tú nos has provisto para poder darte? Versículo 15, porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti. No pertenecemos. No somos ciudadanos. Pero Dios nos hace en el Nuevo Testamento con ciudadanos con los santos. Dejamos de ser extranjeros, pero allí están reconociendo quiénes somos. Si eran ciudadanos, si era el pueblo de Dios, pero están mirándose en comparación a ti, nuestro Dios poderoso. ¿Quiénes somos? Nada. Humildad de parte de David. Y era humildad genuina. Y no solamente David y su pueblo del momento, como todos nuestros padres, extranjeros y advenedizos. Y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Los hombres viven 80 años, si Dios ha bendecido con salud, 90 años, algunos llegan a 100 años, pero son pocos. Pero en comparación a Dios, quien es eterno, nuestro tiempo es breve, bastante breve. Está reconociendo la humildad. ¿Quiénes somos en comparación a ti para poder darte en esas cantidades? Pero menciona, otra vez, destaca, lo que han recibido es porque Dios les ha dado, ha provisto. Versículo 16. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Viene de ti y hemos dado lo que es tuyo. No es fruto del esfuerzo propio, aunque seguramente muchos sí trabajaron. Pero Dios había provisto la oportunidad de hacerlo, de acumular sus riquezas para poder donar en esas cantidades. ¿Cómo afecta eso? Ese reconocimiento que todo viene de Dios y que todo pertenece a Dios. ¿Cómo nos afecta? En todo. Si no me pertenece a mí, debo manejar mis finanzas, incluyendo las ofrendas, de acuerdo con los gustos del dueño y no los gustos míos. Quiero agradarlo con lo que me ha dejado para administrar para Él. ¿Cuáles son los principios que encontramos que Dios tiene para ayudarnos en esto? Si pensamos así, que estamos administrando ciertas cosas que Dios es el dueño, fácilmente nos permite tener un enfoque menos egoísta. No vamos a pensar que estamos perdiendo de lo nuestro, sino que estamos invirtiendo de lo que pertenece a Dios para las prioridades que tiene Dios. Tengo lo que tengo porque Dios así lo ha concedido. No es fruto de mi propio esfuerzo, aunque sí hay esfuerzo, sí entendemos que trabajo es trabajo, pero es de lo que Dios ha permitido. Un enfoque de dónde vienen las oportunidades.
Y lo que damos es un reflejo que entendemos que nuestros ingresos provienen de Él y no de nosotros. Estamos administrando lo que pertenece a Dios, que nos ha permitido tener para administrar. Es una oportunidad, es una manera de reconocer la realidad de Dios en la vida diaria y de mantener el enfoque en Él. Cuando reconocemos su preeminencia en nuestra vida, estamos adorándole en esa realidad. No es tan agradable pensar que respondemos a otro, que nos sometemos a otro. Pero con nuestro Dios no perdemos. Por la calidad de Dios que es, no perdemos. Versículo 17 al 19 se destaca la rectitud del corazón y su importancia. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría de que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Dios escudriña los corazones. Nosotros podemos vernos, no sabemos todo lo que hay por dentro de otra persona. Observamos cosas por acciones, por palabras. Pero Dios conoce. David decía con toda confianza, yo sé que tú escudriñas mi corazón, pero con rectitud de mi corazón he hecho voluntariamente esta ofrenda. Su propósito era adorar a su Dios con su ofrenda. Dios sabe de la pureza de nuestras actitudes. ¿Ofrendamos para adorar a Dios? ¿O tenemos el pensamiento, si yo doy, me da más para recibir? A Dios le agrada la rectitud en el corazón. David afirma. La ofrenda sin integridad de corazón realmente es abominación delante de Dios. No compramos el favor de Dios con las ofrendas. No recibimos remisión de los pecados por ofrendar más para cubrir lo que hemos hecho. No es la cosa. No va por allí. Y notamos allí que Él ora por el pueblo. Versículo 18. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Versículo 19, ora por el corazón de Salomón. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas, y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Nuestro corazón importa. Lo que la Biblia enfatiza no es practicar una religión, no es asistir a ritos, no vas a hacer ciertas acciones para cumplir y pensar que estoy bien porque siempre voy, y aunque siempre voy a tiempo. No es eso. Es el corazón que le importa a Dios, pero ese corazón recto va a producir ciertas acciones. Pero es la calidad del corazón delante de Dios que cuenta. La relación que podemos tener con Él.
no es lo externo, es lo interno, de dónde viene. Por eso que hemos estado intentando enfatizar en los encuentros del grupo familiar, en los encuentros del grupos de apoyo, aspectos que tienen que ver con el corazón de nosotros, lo interior de nosotros. Hemos querido enfocar las oraciones no solamente en lo externo, aunque son puntos válidos de orar por cosas como salud, como trabajo, que son cosas necesarias, pero de no quedarnos allí. Por eso que hemos intentado guiar, a orientar las oraciones también por los aspectos del corazón y del carácter. No dejar por fuera estos aspectos que son tan críticos en nuestras vidas. Pero encontramos que un corazón recto produce acciones de obediencia, incluyendo la administración de dinero y la ofrenda. Es una prueba de la rectitud de corazón, no es la única prueba. Reflexionemos por unos momentos en cuanto a las aplicaciones para nosotros de esta sección aquí, de este pasaje. Mucho que es una oración de David. Pero orando por el corazón del pueblo, para que mantuviera su espontaneidad, su rectitud y su disposición a dar abundantemente. Podemos decir que una perspectiva correcta de Dios es esencial para el manejo apropiado de nuestras finanzas. Si no tenemos una perspectiva correcta de Dios, nuestra habilidad de manejar las finanzas va a ser orientada en otra dirección, de otra manera. ¿Dónde podemos conseguir y mantener una perspectiva correcta de Dios? Solamente por su palabra. Solamente. No escuchando lo que dicen otras personas. No escuchando mensajes varios que están en el mundo cristiano actualmente. Es por la palabra de Dios, genuinamente, convenciéndonos de la palabra. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Cómo se ha revelado a nosotros por su palabra? ¿Damos prioridad a la palabra en nuestra vida diaria? Si no damos prioridad, no vamos a conocer adecuadamente a Dios, sencillamente. No hay otra forma de decirlo. ¿Percibimos correctamente la grandeza de nuestro Dios? ¿Reconocemos que no podemos compararnos con Dios? Nosotros somos seres finitos, seres creados, con una vida limitada, como David mencionó allí. Mientras Dios es infinito, el creador y eterno, no hay comparación. No hay nada de comparación. Si pensamos que somos independientes y somos capaces de manejar nuestras vidas y nuestras decisiones, jamás vamos a conocer adecuadamente a Dios. Tenemos que entender nuestra dependencia de Él para poder buscarla con profundidad, basándonos en su revelación de sí mismo. Este libro que tenemos muchos en la mano, algunos electrónicamente, es libro de revelación de Dios para nosotros. Es diferente que cualquier otra carta que podemos recibir por correo electrónico. Mucho más significativo. Nuestro Dios se ha dignado a revelarse a nosotros por su palabra. Tenemos 66 libros. Y hay mucho que conocer acerca de nuestro Dios. Hay cosas no fáciles de entender a veces, claro. Pero la Biblia afirma, y nuestra experiencia afirma,
que Dios es bueno. Y vale la pena confiar en nuestro Dios. Dios es justo y es recto en todo su proceder. Si encontramos castigos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, y también en el Nuevo, cuando termina su paciencia es necesario juzgar también el pecado. Caso Sodoma y Gomorra, en Génesis 18, que menciona esto y lo lleva a cabo en Génesis 19. Hemos llegado a la conclusión de que Dios es el dueño de todo, que lo que tenemos nosotros viene de Él. O pensamos con una actitud de autosuficiencia, que nosotros con nuestro esfuerzo, con nuestra capacidad, hemos podido lograr esto, sin reconocer que nuestras capacidades son dadas por Dios, justamente para poder hacer muchas cosas. Hemos reconocido que somos mayordomos o administradores de los bienes de Dios que Él ha puesto bajo nuestra responsabilidad. ¿Evalúas el manejo de tus finanzas a la luz de los principios de la palabra, dando una alta prioridad a invertir en la obra de Dios? Tres versículos más en este pasaje. Versículo 20. Después dijo David a toda la congregación: bendecid ahora a Jehová nuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, e inclinándose, adoraron delante de Jehová y del rey. Y sacrificaron víctimas a Jehová. Y ofrecieron a Jehová holocaustos al día siguiente, 1000 becerros, 1000 carneros, 1000 corderos, con sus libaciones, y muchos sacrificios de parte de todo Israel. Y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo. Y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David, y ante Jehová le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. Haber ofrendado generosamente produjo alegría en David y en el pueblo. Encontramos eso. Y celebraron, hubo fiesta, hubo comida, para celebrar el hecho de haber podido dar generosamente y por tener un Dios tan fiel. Cuando hacemos lo correcto, cuando valoramos a Dios, produce contentamiento en el corazón. Pero notamos que no solamente era alabanza, celebración, fiesta, hubo adoración también. Hubo reconocimiento de la grandeza de Dios y su insignificancia en comparación. Muchos animales fueron ofrecidos, pero pasó de la alegría a la adoración, donde se inclinaron delante de Él en sumisión. Se inclinaron. Tú eres nuestro rey. Tú eres nuestro jefe. Tú eres el que manda en nuestras vidas. Y no podemos tener un jefe mejor que tú. Un Señor mayor que tú. Mejor que tú. La dependencia de Dios. El reconocimiento que Él es el que manda. Y no nosotros en nuestras vidas. En conclusión, brevemente, nuestra perspectiva de Dios afecta nuestras vidas. Un concepto de Dios, según la revelación de su palabra, va a estimularnos a valorarlo genuinamente. Y yo digo en forma grande. Si damos un alto valor a Dios, va a influir en cómo vivimos.
estaremos dispuestos a servirle a Dios y a su pueblo, a llevar a cabo los propósitos de Dios. Cuando estamos convencidos que Dios es el dueño de todo y nos permite administrar cierta cantidad, vamos a evaluar mejor el manejo de nuestras finanzas, incluyendo las ofrendas. Notamos aquí que la gente dio generosamente como un aspecto de su adoración a Dios. Y no estaban pensando en recibir, solamente en dar a Dios que era digno de recibir. Punto. Reconociendo que todo vino de Él y de lo que Él había provisto para ellos, estaban dando otra vez a su Dios. La idea de pactar con Dios no existía en ese tiempo. Y debe existir ahora mismo. Solamente daba porque Dios era digno de hacerlo. En el mundo cristiano de hoy nos está mostrando otra cosa. Otras cosas, otras ideas, otra manera de negociar. No es la manera de la palabra de Dios. Rechazamos esa clase de enseñanza. No está de acuerdo con la palabra. Este pasaje nos llama a muchas cosas. Pero podemos decir, debemos crecer en nuestro conocimiento íntimo de Dios. Y al hacerlo, va a afectar muchos aspectos de nuestra vida. Puesto de pie, vamos a orar. Padre amado, las palabras no alcanzan para expresarte quién eres. Reconocemos, Padre, que tu grandeza es por encima de todo. Con la actitud de nuestro corazón, nos inclinamos a ti. Te decimos, tú eres especial. No hay otro. Tú eres digno, totalmente digno de recibir nuestra alabanza y aún mayor nuestra adoración y nuestra obediencia y nuestra confianza. Obra en nosotros, Padre. Oramos por todos nosotros, como David oró por el pueblo de Israel, para tener un corazón recto delante de ti. Tú mereces esto. Tú nos has creado, nos has redimido y tienes planes específicos para nosotros. Queremos reflexionar acerca de ti con base en tu palabra, no solamente en este instante, sino todos los días de nuestra vida. Influye en nosotros, Padre. Obra en nosotros. Cambia nuestros corazones en todas las áreas donde sea necesario, para poder glorificarte con nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras prioridades. Hazlo, Padre, que queremos glorificarte. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, nuestro gran Salvador, nuestro Salvador perfecto y suficiente. Amén.